Eh, Espera un poquito que algo me pasó. Sí, tranquila, quizás ahí ya vemos la presentación. Sí, la tenía al final. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En realidad agradecer a Opción Médica, porque siempre que el cannabis está en el tema nos gusta apoyar y estar. Y bueno, y aquí estamos. Entonces, a ver si puedo ponerla en una presentación. ¿La están viendo ustedes? Sí, se ve bien. Perfecto. Nosotros, por una cuestión de agenda del doctor y mía, vamos a empezar con la prescripción de cannabinoides en psiquiatría. Lo del sistema endocannabinoide lo va a dar el doctor Velázquez después. En realidad, me imagino que hay mucha gente que conozco, que vi que va a estar, conocen el tema. Nosotros vamos a decir alguna cosa de lo que es el sistema endocannabinoide y por qué actúa, pero nos interesaba tocar un tema que es discutido, que es qué pasa con el cannabis y la salud mental, porque en un inicio los profesionales de salud mental no estaban muy de acuerdo. Y esto en usar cannabis en enfermos de salud mental. ¿Por qué? Porque hasta ahora, para los médicos nos habían enseñado que el cannabis era una sustancia de abuso, y eso era lo que sabíamos, no que podía ser medicinal. Bueno, ahora sabemos que sí que puede ser medicinal, se ha estudiado, hemos tratado, los colegas del área de salud mental se han capacitado también, hemos intercambiado opiniones y está más aceptado. La idea es que ustedes tengan noción de para qué sirve y cómo. ¿Sí? Y esto un poco, ¿por qué salud mental y cannabis cuando hay tanta cosa? Bueno, porque los trastornos mentales neurológicos y por consumo de sustancias representan el 10% de la carga mundial de morbimortalidad. Y es el 30% de las enfermedades no mortales. 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes son diagnosticados con un trastorno mental y sin duda que el bienestar mental es un componente fundamental en la definición de la salud de la OMS y desde nuestro punto de vista sin duda que también. Pero los cannabinoides, ¿en qué trastornos mentales podemos usarlos? De lo que sabemos en la depresión, el trastorno por ansiedad, el trastorno bipolar, el trastorno por estrés postraumático, en la esquizofrenia, que tanto se habló en contra del cannabis por la esquizofrenia, en el insomnio y en las adicciones. Y en esto lo importante es separar que el cannabis recreativo y el cannabis medicinal, aunque vengan de la misma planta, no es lo mismo. Tienen los mismos componentes, pero ¿qué cambia? Cambia la concentración, cambia qué tipo de cannabinoides tiene, cambia la indicación médica. Y esto es lo importante. ¿Sí? Por esto es que está tan bueno esto de cursos y de que la gente quiera saber de cannabis. ¿Qué son los cannabinoides? ¿Cuántos cannabinoides hay? Tenemos los nuestros endocannabinoides, que como ustedes saben es el 2-AG y la anandamida, que a su vez están los cannabinoides en el omega 3, en el omega 6, los fitocannabinoides, que son los derivados de las plantas, y tenemos más de 130 cannabinoides, fitocannabinoides conocidos. De los endo conocemos 2, y después los cannabinoides sintéticos, que son los que hacen los laboratorios, con la misma estructura química que los fito, que acá en el país no tenemos, pero sería el dronabinol, marinol y otros en otros países. ¿Sí? Y estos van a influir en muchísimos cuestiones que tienen que ver con la memoria, con el dolor, con el sueño, con el sentirse bien. Por eso es que son tan importantes. ¿Dónde están, cómo actúan los cannabinoides, los receptores, forman parte del sistema endocannabinoide? Esto que yo les decía que lo va a hablar bien el doctor Velázquez después, pero para que ustedes entiendan de qué estamos hablando, bueno, van a actuar en distintos lugares de acuerdo a donde estén los receptores y de acuerdo a qué tipo de cannabinoides demos y qué dosis demos, y si los damos solos y si los damos combinados. Y acá ustedes ven, esto es fantástico, porque van a ver cómo se distribuyen esos receptores a lo largo del organismo, no solo en el cerebro, y esto explica por qué es que actúa, no es porque sea mágico el cannabis, es porque va a desencadenar procesos
que habitualmente, si nosotros no estamos enfermos, se hacen con nuestros propios endocannabinoides, y cuando estamos enfermos podemos usar los fitocannabinoides para lograr esos procesos. ¿Está bien? Y el receptor CB1 se expresa en forma elevada en el hipocampo, en los ganglios basales, en el córtex, el cerebelo, y también en varios órganos periféricos. El CB2 en las células gliales, en las células del sistema inmunitario, en las fibras nerviosas de la piel. Y después tenemos el CB1 y el CB2 en el tronco encefálico, en la médula ósea y en otros lados. Y el GPRS, que es uno nuevo. Esta imagen que ustedes van a ver muy seguido, es justamente eso, es recordar que actúa porque tenemos receptores en distintos lugares, y esto va a explicar por qué nosotros podemos cambiar y aliviar algunos síntomas. ¿Sí? Y acá, les dije que los fitocannabinoides hay de más de 130, pero en realidad lo que nosotros usamos son dos fundamentalmente, que son los que son los más conocidos, y ojalá tuviéramos más, porque día a día se conocen propiedades de cada uno de esos endocannabinoides. Y el THC, ¿qué es el tetrahidrocannabinol? Es uno de los 130 cannabinoides que contiene la planta de cannabis, es el principal componente psicoactivo del cannabis. Fue descubierto en 1964 por Rafael Meshulian. Este está en el recreativo y está en el medicinal también, aunque todavía nosotros no tenemos regulado THC y lo estamos pidiendo. ¿Cuáles son las propiedades farmacológicas del THC? Puede ser analgésico, antiespasmódico, antiemético, que esto quiere decir para las náuseas y vómitos por la quimioterapia. Puede actuar en trastornos neurodegenerativos como la esclerosis múltiple, en la ELA, puede ser apoptósico, puede ser hipnótico, puede ser antiansioso, pero en realidad eso va a depender de la dosis, porque el THC tiene muchas acciones que son bifásicas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a depender de la dosis cómo va a terminar siendo esa acción, porque puede ser ansiógeno o puede ser antiansioso. Pero si nosotros usamos un THC con muy alta concentración, ahí nos va a cambiar. ¿Sí? Lo mismo con por eso no puse acá lo de antiepiléptico, ¿por qué? Porque a bajas dosis puede ser, pero en realidad puede ser proepiléptico. ¿Sí? El CBD, el cannabidiol, es un fitocannabinoide también, uno de los más de 130 cannabinoides que sintetiza la planta de cannabis junto con los terpenos, flavonoides, polifenoles, aminoácidos y vitaminas. Para que ustedes se hagan una idea, tenemos en la planta, hay de más de 1000, yo les conté que tenemos más de 130 cannabinoides, bueno, pero en realidad en total hay más de 1300 compuestos, entre todos estos, los terpenos, los flavonoides, los polifenoles, los aminoácidos y las vitaminas. En lo que usamos nosotros distinguimos que tenemos de todo esto, no, en realidad distinguimos los cannabinoides, en algún momento usamos productos que podíamos distinguir los terpenos, ahora no se están separando, eran los productos que venían de Alemania, de Suiza y Alemania, y bueno, y queremos que estas cosas pasen porque todo esto le da una característica especial a cada producto que usamos. ¿Cuáles son las formas de presentación del cannabidiol? Nosotros vamos a hablar más del cannabidiol, porque es lo que nosotros manejamos más. ¿Por qué? Porque desde 2016 que estamos trabajando en esto, lo que ha habido de productos regulados es con cannabidiol, ¿sí? Entonces, el CBD Full Spectrum es el que tiene todos los cannabinoides y componentes de la planta, incluyendo el THC en una proporción menor a 0,3%. Quiere decir que todo lo que les dije, el cannabinoide que nosotros vamos a usar, los terpenos, los polifenoles, los flavonoides, las vitaminas, y THC también. El Broad Spectrum es un producto que tiene muchos de los componentes activos que se encuentran en la planta, pero que específicamente se ha eliminado el THC. Y no sé si ustedes ven, porque acá la barra me tapa, pero después está el Isolate, el CBD Isolate o aislado, que es el que solo tiene CBD, no tiene los otros componentes. No tiene THC, que eso sería el Broad Spectrum, pero tampoco tiene los otros componentes. ¿Cuáles son las propiedades farmacológicas del CBD, del cannabidiol? Que es como la BD de la medicina, ¿no? Es neuroprotector, es antiinflamatorio, contrarresta los efectos psicoactivos del THC sin contrarrestar sus propiedades médicas, es antidepresivo, antipsicótico, ansiolítico, anticonvulsivante,
hipnótico y apoptósico, que como ustedes saben, apoptósico, que ya les dije también que el THC era, es la propiedad que tiene estos cannabinoides de matar las células tumorales respetando las sanas, a diferencia de los medicamentos de la quimio, que en realidad son muy potentes, pero que arrasan con las sanas también. Y acá vamos a empezar, si ustedes quieren, o las preguntas, no les dije, pero las preguntas las vamos a hacer al final, o me interrumpen, no hay problema. Eso no le pregunté a Sofía de Opción Médica cómo hacen habitualmente. ¿Qué pasa con cannabis y depresión? ¿Qué se vio? Que cuando hay una depresión, el sistema endocannabinoide está alterado. Hay un aumento del receptor CB1 y eso aumenta la funcionalidad en la corteza prefrontal. Y los niveles de 2-AG y anandamida, que eran los endocannabinoides que le dije, están reducidos. Y también se vio que en los pacientes con depresión, de esas depresiones importantes, pueden tener variantes del gen CNR1, que es el que codifica para el receptor CB2, como factor genético. Como ustedes van a ir viendo en lo que le vamos contando, que este sistema endocannabinoide interviene en muchísimas cosas que después explica síntomas. ¿Cuál es la aplicación farmacológica? Las moléculas que inhiben la degradación de los endocannabinoides van a tener un efecto antidepresivo, y esto evita la activación directa del receptor CB1 y el receptor CB2. Entonces, eso lleva ¿a qué? A un incremento de la neurotransmisión monoaminérgica, porque incrementa la neuroplasticidad, y eso lleva a la normalización del eje hipotálamo hipofisario adrenal. Ahora después le digo lo de las dosis, pero no hay estudios específicos en depresión aislada y uso cannabinoides. ¿Qué vemos nosotros en la clínica, además, que tiene buena respuesta en dolor crónico y depresión, en espasticidad y depresión, en demencia y depresión? La dosis, ustedes van a ver que las dosis en cannabis son muy variables, va de 10 a 1000 miligramos con una media de 50 miligramos. Después vamos a hablar de dosis, de cómo nosotros las titulamos y demás, pero bueno, esto ya les da como un pantallazo de que, ¿cómo puede ser? Para ansiedad y depresión es el mismo rango de dosis. ¿Qué pasa con el cannabis medicinal y el trastorno de ansiedad? Ustedes saben que el trastorno de ansiedad hay distintos tipos. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, trastornos de ansiedad social, trastornos de pánico, algunos desórdenes de tipo obsesivo-compulsivos. En estos trastornos se activa el sistema endocannabinoide. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de defensa frente a las condiciones de estrés incontrolable, de alta intensidad o los que tienen problemas crónicos, porque en esos hay una disminución del funcionamiento del sistema endocannabinoide. Y acá de vuelta lo que ustedes van a decir, va Julia, lo mismo. Sí, el sistema endocannabinoide nos marca el camino. Y esto que les decía, va a depender del tipo de cannabinoide que usemos y su dosis, el efecto que va a tener estos trastornos. Yo, en un trastorno de pánico, no vamos a usar THC, aunque lo tuviéramos. ¿Por qué? Porque el THC puede, en dosis altas, desencadenar. Tengo que usar CBD, ¿por qué? Porque produce efectos ansiolíticos en un humano sin incrementar los otros niveles. Entonces, ahí tengo la explicación. En el trastorno de ansiedad, hay muchos más estudios en modelos preclínicos que en modelos animales que en humanos, ¿no? Y lo que se demostró en esos estudios que ayuda a reducir la ansiedad experimentada, después se vio en los estudios que hay clínicos, en la ansiedad experimentada de la necesidad de hablar en público, lo que se llama la ansiedad social. El CBD ayuda. Hay también estudios clínicos en pacientes con ansiedad crónica, pero si me preguntan por qué mecanismo, no se sabe. Lo que se plantea es que activa el receptor 5-HT1A, que se activa por la serotonina, entonces cambia el receptor GABA y amplifica el efecto sedante del GABA. Es decir, no actúa él, sino que hace actuar al otro. El dronabinol, que es este THC, se usó para controlar los impulsos cerebrales que regulan la memoria de extinción del miedo. ¿tá? Y el CBD se usa también para desórdenes de tipo obsesivo-compulsivo.
¿Qué pasa con el trastorno bipolar? No hay ensayos clínicos sobre utilidad del trastorno bipolar, pero nosotros tenemos pacientes que tienen trastorno bipolar y mejoran. ¿Por qué mejoran? No lo sé, pero el CBD es como que los regula. Y lo que dice la bibliografía es eso, que hay referencia a numerosos casos que refieren mejoría de la sintomatología en pacientes bipolares, con manía o con depresión. Lo que no les dije, gente, es que cuando nosotros vemos cualquier paciente con el consultorio de medicina canábica, vemos pacientes que consultan por determinada patología, en este caso yo les estoy hablando de trastornos de la salud mental, pero con otra también, lo que hacemos empezamos a tratar, pero sin tocar su medicación de base, y no le cambiamos la medicación, salvo no, tratamos de tener contacto con su médico tratante, como para trabajar en conjunto, y el otro médico que no está haciendo cannabis, y que es el médico del paciente, siempre debería saber que el paciente está usando otra medicación. ¿Por qué? Porque puede haber interacciones que después se las voy a mostrar. Entonces, es importante, como siempre tratamos de hacer, de respetar la indicación del colega, ponernos en contacto con los colegas si no estamos de acuerdo, o si pensamos que dada la medicación que le estamos dando nosotros ahora, el cannabis medicinal se podría regular. Y bueno, ¿por qué les digo esto? Y explicarle al paciente que no suspenda los medicamentos, porque la gente, como viene al consultorio con mucha energía y pensando que bueno, que esto sí los va a sacar de todo este cuadro, el cuadro que tengan siempre, que tiene dolor porque tiene dolor, que tiene tumor porque tiene tumor, y que tiene una depresión, un trastorno de salud mental también. Entonces, hay que explicarle que mientras llegamos a una dosis adecuada, no puede suspender la medicación, ¿sí? Y acá vamos a otro trastorno de ansiedad, que es el trastorno por estrés postraumático, que acá también se demostró que hay alteraciones del sistema endocannabinoide, porque hay una reducción del 2-AG y la anandamida, eso es el AEA. ¿Qué cambios hay? Un aumento, como vimos en la depresión del receptor CB1 en el cerebro, y ustedes acuérdense en que los cannabinoides modulan los procesos de memoria y reducen la ansiedad y la depresión. Entonces, ¿en qué sintomatología actúan los cannabinoides en el trastorno de estrés postraumático, en el trastorno de ansiedad generalizada, en el trastorno de ansiedad social, en el trastorno de pánico y en los desórdenes de tipo obsesivo-compulsivo? Acá sí tenemos un problema porque en el trastorno de estrés postraumático se demostró que el THC es el que mejor es el que tendría la mejor respuesta. Desde la SUEN, desde la Sociedad Uruguaya de Endocannabiología, nosotros estamos pidiendo acceso, y lo digo ahora porque después lo van a ver que lo voy a repetir, acceso a distintas cosas en cannabinoides, acceso económico para la gente, acceso en cannabinoides, queremos tener THC, y acceso a la información. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que hay una ley que está votada en diciembre del 2019 que habla del acceso al cannabis y también que habla de favorecer la investigación en cannabis, y eso se tiene que reglamentar, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la acción de los cannabinoides en el trastorno de estrés postraumático? El sistema endocannabinoide, al ser regulador de los circuitos neuronales, ¿qué hace? Controla la respuesta ¿qué? Al estrés, al mecanismo de ansiedad, a la memoria y el miedo. ¿Y dónde actúa? En el hipocampo, en la corteza prefrontal, en la amígdala, en el hipotálamo, en el núcleo basal de la amígdala. Lo que hace el sistema endocannabinoide genera un mecanismo de defensa frente al estrés. En algunos no marchan tan bien porque puede haber un polimorfismo genético al receptor CB1 y le daría una susceptibilidad individual a los cannabinoides. El CBD sería para tratar la ansiedad, pero en realidad para los síntomas, los estudios que tenemos hablan que la nabilona, que es un cannabinoide sintético, que su base es el THC, lo que se vio es que antes de dormir disminuyen las pesadillas relacionadas al trastorno de estrés postraumático. Y ahora pasamos a otro tema, que es bien complejo, que es la esquizofrenia. ¿Qué pasa con el cannabinoide y la esquizofrenia? Y yo, como para explicarles,
para armar esto también tuve que decir, bueno, ¿cómo explico yo que soy internista la esquizofrenia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿En qué actúa el cannabis? Como para que entendamos todos. La esquizofrenia tiene síntomas positivos, síntomas negativos y síntomas cognitivos. Los positivos o psicóticos son los delirios, las alucinaciones y el pensamiento desorganizado. Los negativos son los síntomas, es la anedonia, la falta de ganas de hacer, la logia, que quiere decir cuando uno no puede comunicarse, no tiene un pensamiento fluido ni tiene una comunicación fluida, la retracción social y la falta de relaciones sociales. Los cognitivos son las dificultades de atención y memoria y dificultades de las funciones ejecutivas. Los medicamentos antipsicóticos que tenemos ahora mejoran los síntomas positivos, pero no los negativos. ¿Tá? Entonces, el sistema endocannabinoide regula la neurotransmisión cerebral. Regula también los procesos inflamatorios que, cuando hay mucha inflamación, puede contribuir al desarrollo. A ver, la base de la esquizo tiene distintos orígenes, distintas teorías, pero bueno, uno de ellos es que los procesos inflamatorios pueden contribuir. Entonces puede contribuir al desarrollo de esta enfermedad. El CBD, que es lo que usamos en la esquizofrenia, modula los niveles de los endocannabinoides. Y lo que hemos visto que hasta ahora el CBD ha demostrado mejorar los síntomas psicóticos con mejor perfil de eventos adversos que los medicamentos antipsicóticos. ¿Por qué? A ver, ¿los cannabinoides tienen efectos adversos? Sí, claro. Pero ¿cuál es la ventaja? Tienen menos efectos adversos que los otros. Entonces uno dice, bueno, puede usarlo porque a veces podemos sustituir los medicamentos tradicionales, pero si no, podemos disminuir la dosis de esos medicamentos y disminuimos los efectos adversos de los otros y vemos los que tenemos. Denme un minuto nomás, que si no van a escuchar a mi labrador. Disculpas. Bueno, les contaba eso, que el CBD demostró mejorar los síntomas psicóticos con mejor perfil de eventos adversos que los medicamentos antipsicóticos. En estudios posteriores a eso, la eficacia del CBD fue comparable a la milsupiride, que es un medicamento antipsicótico con efectos adversos menores. Y el CBD demostró además una ligera mejoría del rendimiento cognitivo. ¿Se acuerdan que acá nosotros hablamos de los cognitivos, que la dificultad de atención y dificultades de las funciones ejecutivas? Bueno, mejora lo cognitivo el CBD, esto lo vemos en los esquizofrénicos, lo vemos en pacientes con trastorno del espectro autista también. ¿Tá? Hay datos limitados, ¿sí? Con resultados prometedores del uso de CBD en esta enfermedad. La dosis de CBD, de cannabidiol, en esquizofrenia es alta, va de 200 a 2000 miligramos día, imagínense, con una media de 1000 miligramos. Bien. ¿Qué pasa con el insomnio? El sistema endocannabinoide tiene una función importante en la modulación del sueño y la vigilia. Los cannabinoides mejoran estos parámetros. Aumentan el sueño no REM. ¿Se acuerdan que la fase, en el sueño hay 4 fases del sueño? Y el sueño no REM es el primero, que es el más profundo. El REM es donde nosotros soñamos, ¿no? Entonces, aumentan el sueño no REM, disminuye el REM y disminuye el MOR, que es el de los movimientos oculares rápidos. ¿Qué sería más bueno usar para THC o CBD? En realidad hay más estudios de THC e insomnio, que el THC induce sedación por incremento de los niveles de adenosina, donde actúa en la región hipotalámica lateral y anterior, disminuyendo la latencia del sueño, pero, ojo, volvemos al efecto bifásico del THC. Es un efecto bifásico dependiente de la dosis y disminuye el tiempo de sueño REM. Los pacientes que usan cannabis sueñan profundo, claro. Como tienen menos sueño REM, no se acuerdan mucho de los sueños, eso sí.
El CBD y el insomnio, acá el CBD tiene un efecto bifásico, porque a dosis alta facilita el sueño, pero bajas no. En personas sanas, 600 miligramos en personas sanas tiene efectos sedantes según el estudio de Suardi. En insomnio, 160 miligramos aumenta el tiempo del sueño y disminuye el aurosal, porque el aurosal es la capacidad de estar despierto, ¿no? La gente se pone a dormir, tiene mucho aurosal y cuando cualquier cosa lo despierta, bueno, el CBD, eso les complica. Con 40, con 60, con 80 miligramos pacientes sanos, reduce recuerdos de sueños y no le da resaca, como pasa en realidad con los hipnóticos. El modelo animal, con 20-40 miligramos, disminuyen la latencia del sueño no REM y aumentan su duración. Eso lo hizo un uruguayo acá, Monti, en 1997. Imagínense si se había adelantado Monti. A dosis baja, ojo, porque a dosis baja impide el sueño. 15 miligramos estimulan la vigilia, aún más si lo mezclamos con THC. Aumenta los niveles de dopamina. Con esas dosis tan bajas puede antagonizar los efectos del delta 9-THC, que es lo que decíamos, que si lo damos combinado, contrarresta los efectos psicoactivos y aumenta los efectos que queremos buscar. Pero al administrarlo conjuntamente con delta 9-THC, con tetrahidrocannabinol y cannabidiol, el efecto final depende de la hora y la dosis de cada uno. Por eso, ojo con las combinaciones, como hay que saber qué es lo que estamos combinando y para qué. Bien. Ahora pasamos a otro tema importante. ¿Qué pasa con las adicciones? Que acá, ahí sí, la gente dice, bueno, pero el cannabis, lo que les decía al principio, es una sustancia de abuso, y vos le vas a dar a alguien que usa cannabis medicinal. Sí, porque además se ha visto que sirve. ¿Cuál es el mecanismo de acción del CBD en las adicciones? Si esto usamos CBD, acá sí también usamos cannabidiol, no usamos THC. Y esto es en estudios preclínicos. El CBD modula las conductas adictivas actuando en varios circuitos neuronales implicados en lo que es la adicción. Porque interfiere en los mecanismos de recompensa cerebral, bajando el volumen de los efectos gratificantes de la sustancia. Lo que se explica en los estudios estos es que no es que actúa no sacándole las ganas del consumo, no, le va a bajar el volumen de los efectos gratificantes, y la gente cuando consume, es adicta a algo, lo hace por efectos gratificantes, en un principio, después, bueno, ya se les complica y ya viene la dependencia. ¿Cuáles son las dianas terapéuticas? El receptor CB2 y la inhibición de la enzima que degrada la anandamida, que es la fagia. El CBD, el cannabidiol, reduce el craving a diversas sustancias. El craving es las ganas de consumir. Cuando se les va el efecto, que bueno, están con el craving, es eso. Desplaza el apremio por la obtención de la recompensa, y esto tiene un efecto sobre el comportamiento. El CBD entonces no actuaría sobre síntomas de una enfermedad, sino sobre los efectos de ese consumo. Acá les quería mostrar, porque a mí siempre me gusta ver dónde está el sistema de recompensa, cómo es que actúa. Ahí tiene que ver la corteza prefrontal, y si se acuerdan, si vamos para atrás donde están los receptores, van a ver que toda esa zona también hay, ¿no? Y esto es re interesante. ¿Cuál es el mecanismo de acción entonces del cannabidiol en las adicciones? Reduciría la reactividad al estrés, aumenta la frecuencia cardíaca, y el aumento, que son la reactividad al estrés, sobre el aumento de la frecuencia cardíaca, los niveles de cortisol inducidos por los estímulos causados por uso de sustancias, que a su vez aumentan el deseo por consumo. Es decir, como reduce esa reactividad, no se da toda esa cascada de situaciones que también lleva al consumo. Esta acción reduciría los estímulos que aumentan el riesgo de recaída, la abstinencia o el riesgo de una continua ingesta de sustancias en un consumidor activo. ¿En qué adicciones puede ser útil el CBD? En la nicotina, el alcohol, los opiáceos, cocaína, pasta base y cannabis con alto contenido de THC. Y el rango de dosis, fíjense si ustedes se acuerdan la dosis de esquizofrenia y la que es esta dosis, por eso la variación. El rango de dosis para las adicciones va entre 10 y 50 miligramos de CBD al día. En nuestra experiencia clínica hemos tratado adictos a cocaína, adictos a pasta base y adictos a
cannabis con alto contenido de THC. Con opiáceos no nos ha ido tan bien, y con nicotina y alcohol tenemos unos pacientes ahora que queremos ver los resultados. La eficacia del tratamiento con CBD en las adicciones, usando el índice de salud del cannabis, la adición a cocaína o pasta base puede ser probable 2.5/5. En alcohol, nicotina, opiáceos, posible o probable, porque no se ha demostrado tanto, 2.5, y con metanfetaminas, posible eficacia, ¿por qué? Y una eficacia de 1.6. No hay muchos estudios, gente, ¿no? Pero bueno, hay algunos que son prometedores. Y acá es como que terminamos el pantallazo y uno dice, bien, veo un paciente de estos, viene a la consulta, ¿puedo indicarle? Bueno, hay que ver si tiene indicación primero, si tiene contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones? La hipersensibilidad al cannabis, que esto es alergia al cannabis. ¿Vemos muchas? No, pero vemos. Entonces, hay alguna gente que dice, bueno, yo huelo cannabis y me pongo alérgica, o bueno, alguna vez fumé y me broté, y otros le empezás a dar el aceite de cannabis y se brotan, tenemos que estar atentos. Paciente embarazada o en edad genital activa que no use un método anticonceptivo seguro, como puede ser implantes o DIU, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pensamos que el CBD sea teratogénico. No, pensamos que no lo sabemos. Los estudios que hay de cannabinoides y embarazos son con THC, que sí tiene cambios en el feto, que sí le llega, que sí se pasa por la leche. Ahora, con CBD no sabemos, y bueno, y tenemos que cuidar hasta que no tengamos una buena información. Tratamos de embarazadas que no usen un método anticonceptivo seguro, no le indicamos. En el amamantamiento por lo mismo, porque el THC pasa a la leche. ¿Qué podría pasar con el bebé? Bueno, tenemos que ver de acuerdo a lo que usemos, ¿no? Después el tratamiento con warfarina, sin control mensual de tiempo, protrombina y INR, que eso que no le parecería, que lo que están con warfarina se tiene que controlar todos los meses, no es así por distintas razones. También hay razones económicas. El hacerse el estudio en un sistema mutual, en el sistema público es el acceso al tiempo y yo qué sé, pero implica ver al médico que le pida el estudio, que pague la consulta y que pague la orden de laboratorio. Muchas veces no se lo hace, muchas veces el médico no considera, así que cuando nosotros tratamos un paciente anticoagulado, hacemos como un compromiso con la persona de que se tiene que controlar. No nos pasa lo mismo con los anticoagulantes más nuevos, esos no precisarían, o los que están con heparina. Después hay una contraindicación relativa, que son pacientes con función hepática alterada, de más de 5 veces, ahí es hasta 5 veces el valor de las transaminasas, que si tenemos eso podemos usarlo, pero tenemos que hacer control función hepática mensual para estar atentos. ¿Por qué? Porque puede ser hepatotóxico, se ha visto en algunos estudios. Y la otra contraindicación que hay, que es más nueva, que se está estudiando, pero igual se las puse, es el uso de taladafilo, el sildenafil o la teofilina, que nosotros ya no la usamos tanto, pero en otros países se usa. Bien. Esto que yo les nombré como, pero bueno, esto es las dosis sugeridas del CBD. Acá puse la tabla que tenemos toda. Nosotros tendríamos que pensar en esto, los antipsicóticos, pero esto fue todo lo que les dimos, ¿no? Y acá, un poco lo que yo les decía, en dosis, cannabis menos es más, es un axioma que tenemos. Hay que comenzar con la menor dosis posible para lograr el efecto medicinal que buscamos y evitar desarrollar tolerancia. Tolerancia quiere decir que enseguida se agota y que ya no le sirve, bueno, lo que ustedes ya saben. Y si hay mucha tolerancia es que no estamos dando la dosis adecuada, y ahí lo que haríamos sería un washout y volver para atrás. Lo que nosotros decimos es que tenemos que pensar en prescribir miligramos día de CBD según la patología. No es 2 gotitas, 3 gotitas, no, no, no. Uno tiene que saber el producto que le da, por eso es que decimos que queremos saber los componentes, pero además saber la proporción que tienen. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar que si tengo un dolor, tiene una dosis, si tiene un tumor, necesito otra dosis, si tiene una depresión, otra. Entonces necesito qué voy a tratar, con qué lo voy a tratar y cómo lo voy a hacer. ¿Está bien? Entonces, acá nosotros habíamos hecho cómo prescribir, debe ser de acuerdo a patología a tratar, en dolor. Esto era porque era una presentación de dolor, 5 miligramos día por una semana y ajustar en 3 días, una semana. ¿Está?
Nosotros controlamos semanalmente, porque es la manera que nos parece, al principio lo vemos semanalmente por WhatsApp, bendito WhatsApp, y después lo vemos al mes, y si está todo bien cada 2 meses, y después cada 3. Pero los pacientes tienen siempre un contacto de la clínica como para estar al tanto. Y acá es lo que yo le decía, indicación, contraindicaciones, interacciones. Interacción, así, ya vieron lo del anticoagulante, lo de la warfarina, pero hay muchos más. ¿Cuál es la razón de las interacciones? Que ustedes ya las saben, pero bueno, yo se las menciono nuevamente. Las enzimas del citocromo P450, la CYP450, intervienen en la mayor parte del metabolismo de sustancias químicas y medicamentos que entran en el cuerpo humano. Y el CBD se metaboliza ¿por dónde? Por el sistema enzimático del citocromo P450, la isoenzima CYP3A4, que representa casi el 70% de la CYP450 en el intestino y el 60% en el hígado. Entonces ahí o sube o baja los otros medicamentos que tenemos. Y acá yo también les muestro una gráfica que los que me han escuchado ya la han visto, cómo aumenta, esto tiene que ver más con antiepilépticos y con benzodiazepinas, pero cómo aumentan las distintas sustancias. Yo le doy, está la línea de base, y cómo sube o baja si yo le agrego CBD. Y ustedes vean qué pasa con el clonazepam, cómo sube, qué pasa con otros, cómo baja. El levetiracetam sube un poco, la carbamazepina, que queda ahí. Entonces, en realidad, sí tendremos que aprender de las interacciones y ver qué pasa con nuestros pacientes. Sobre todo piensen que el que llega a la policlínica de cannabis medicinal es un paciente multimedicado. Polifarmacia es decir poco de lo que sea. Entonces, bueno, tenemos que tomarnos el tiempo y ver y explicarles el por qué nos preocupan estas cosas. Y bueno, esto es como, y les quiero dar un pantallazo de qué hay disponible, que ustedes van a saber. Estos son los regulados que están en farmacia, ¿no? Que son todos en base a CBD, a cannabidiol. Y les cuento que los voy a nombrar por orden de aparición, no es por orden de preferencia, porque alguien me preguntó la otra vez, y en realidad están todos los que están en farmacia. También hablamos de los otros productos. El laboratorio RAND tiene el epifractanal 2, el epifractanal 5%, el Salex, que la diferencia es que los otros son extractos de planta entera, este es un isolate, el Salex al 10%, Megalab tiene el Sanadiol al 5 y al 10, que este es CBD isolate, aislado. Vidiol, este es un extracto de planta entera, tiene al 3 y al 10% productos. Y Cayón y Jamonet tiene el Epixan al 5 y al 10%, que también son isolate, ¿sí? También en Uruguay, yo puse ahí disponible en Uruguay, pero en realidad lo importan de Estados Unidos. Esto, están los que ya recibían, las madres del Charlotte, les decimos nosotros, los gurises con epilepsias refractarias complejas que venían recibiendo Charlotte desde el año 2016, que fue cuando empezamos a trabajar aquí, después del curso del sindicato médico, que se hizo en el sindicato médico. Hasta este año, hasta ahora, las autoridades del ministerio están reviendo eso, les permitieron seguir importando de Estados Unidos. Muchas de estas mamás no quieren cambiar porque sus niños, después de haber estado con muchísimas crisis, están bien regulados, pero además se da la paradoja que es más barato importar que comprar en el país. Pero además tenemos productos no regulados que la gran mayoría de los pacientes se tratan con estos. ¿De dónde? Y acá vuelve lo que yo les decía de la accesibilidad. Hay asociaciones de pacientes que son muy fuertes, que tienen médicos, que tienen químicos, que tienen productos controlados. Lo único que no lo tienen regulado, que por eso lo de la ley planteaba la regulación de las asociaciones de pacientes. Hay gente que, cultivadores que hacen productos artesanales, que los hacen bien, algunos los estudian, no todos. Hay que pensar que los estudios de los productos para ver qué producto tienen, la proporción de esos productos y la no contaminación son exámenes caros, y después hay autocultivos no controlados. Entonces nosotros planteamos que tendríamos que tener
todas las personas acceso y que se tendría que reglamentar ese acceso para todos. ¿Está bien? Y bueno, se está en camino, al parecer se está en camino, pero estamos lentos. Y bueno, muchas gracias. Julia, muchas gracias, como siempre, por participar Sale, gracias. y por acompañarnos. Creo que te están dejando comentarios en el chat. Ah, mira, hay una pregunta. Sí. En Paysandú hay... No, en este momento no nos han pedido, quizás vayamos a dar unas charlas a Paysandú. Que nosotros sepamos, había una compañera que después dejó de atender, pero la gente, lo bueno de Paysandú, que bueno que me pregunten, no sé quién es Lore, que la gente de Paysandú nos pidió que fuéramos que se querían formar y vamos a tratar de ir, porque nos parece bueno. Y con esto del Zoom es mucho más fácil, ¿no? Yo digo, creo que los varía un poco, pero bueno, me gustaba que tuvieran todo como un pantallazo de la información. Si dan charlas acá en Paysandú, por favor. ¿Qué preguntan? ¿Me avisan si dan charlas acá en Paysandú? Lore, en realidad vamos a ir a Paysandú a fin de mes, al parecer. Vamos a ir a dar charlas, me dijeron, me pidieron una de Minas y otra de Paysandú, pero tenemos que ver. A los que se interesan formarse en el tema, me encantó. Bienvenidos a SUEN, que es la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, que se anota, yo les escribo acá, endocannabinología@gmail.com, ahí nosotros tenemos una sociedad que tratamos de hacer actividades casi todos los meses. Este año, como estuvo el curso de la Junta Nacional de Drogas, y bueno, estaba este curso, y hubo uno del CASMU también, no se armó, pero vamos a empezar a tratar de hacer eso. Entonces, lo que yo les digo es, al que le interese puede asociarse, que gustoso lo vamos a recibir, porque estamos queriendo que haya médicos que participen en esto, y bueno, después cosas puntuales yo les dejo acá, el correo del SUEN y les dejo mi correo, ¿tá? Porque me parece que esto es lo que está bueno. Pero hay que ser médico porque soy técnico en hemoterapia, me pregunta. Lo que pasa, Lore, que... Marta Roque, mira. Gracias, Marta. Marta, que es una psiquiatra, está muy bueno que haya estado. Muchas gracias, Marta, por estar. Marta es una psiquiatra forense, que compartimos muchas guardias en una institución que trabajamos. Lore, que preguntaba si había que ser médico, es porque se supone que tiene que ser gente que prescriba. Nos estamos planteando ahora desde la sociedad ver qué pasa con las licenciadas, porque en el tema cuidados paliativos, las licenciadas ustedes saben que tienen un importante papel. Pero bueno, podés formarte, Lore. El problema es que no vas a poder prescribir, es eso. ¿Tá? La sociedad, pongo acá, la sociedad, y les escribo mientras les hablo, la sociedad es SUEN. Entonces es Sociedad Uruguaya si entran tenemos una página en Facebook, Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, pero les voy a dejar el correo mejor. Endocannabinología, y es endocannabinología sin acento, yo creo que le puse el acento, @gmail.com. Mi correo, me olvidé de ponerlo en la presentación. Igualmente, Julia, cuando yo les envíe el link con la grabación a todos, les pongo en el cuerpo del mail tu correo. Perfecto. Está. Entonces, muchas gracias y así le damos cabida. Yo los saludo a todos, saludo a Mariano también, porque me tengo que ir a otra actividad. Y bueno, y nos seguimos viendo, Sofía. Y gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, Julia, por acompañarnos. Por favor, hasta luego. Bien, le damos paso al doctor Mariano Velázquez, especializado en acupuntura y endocannabinología, que nos va a hablar sobre CBD, Full Spectrum y sistema endocannabinoide. Mariano, ¿ya estás habilitado para compartir pantalla? A ver si me ven ahí. Tengo poca luz.
Sí, te vemos. Ahí va. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. A ver si puedo compartir pantalla. A ver, ¿ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, buenas noches. Ya les dije, la idea era hablar un poco sobre justamente esto del cannabis medicinal, ¿no? Y una de las cosas con las que nos encontramos más frecuentemente, digamos, cuando hablamos de cannabis medicinal, es esto que se llama CBD Full Spectrum, ¿no? Y capaz que mucha gente se pregunta, ¿qué significa esto de CBD Full Spectrum? Y cómo funciona y qué efectos tiene en esto que hablaba Julia hoy más temprano del sistema endocannabinoide, ¿no? Entonces vamos a dar un pantallazo general del tema. Full Spectrum significa, como decía Julia hoy también, es un extracto de cannabis de espectro completo, ¿no? Lo que significa que tiene todos los componentes de la planta. Es el cogollo, la flor de la planta, la cual se le hace un extracto donde todos los componentes quedan en ese extracto. Y no se le extrajo ninguno. O sea, así como está en la flor, va a quedar en el aceite diluido ese extracto, ¿no? Entonces, ¿qué tiene este extracto, este full spectrum? Se calcula que la planta en sí, la flor de la planta, tiene cerca de 483 compuestos identificados hasta el momento que son exclusivos del cannabis, ¿no? Dentro de ellos hay más de 130, como decía Julia, que son fitocannabinoides, los específicos, ¿no?, del cannabis. Y después hay varios otros tipos de moléculas, dentro de los cuales están los terpenos, que son unos 140 diferentes, ¿tá?, que además no solo están en la planta de cannabis, sino que están en toda la naturaleza, en todo el reino vegetal muy extendido, ¿no? Y son sobre todo los que le dan el aroma y el sabor, ¿no?, a las plantas. Entonces, cuando hablamos de CBD Full Spectrum, hablamos que hay una predominancia de cannabidiol, ¿no?, el CBD famoso. Cuando es Full Spectrum quiere decir que está sobre todo el CBD, pero también están los demás, ¿no? Los predominantes, bueno, son el CBD, el THC, o ácido tetrahidrocannabinol, que en la planta, en forma natural, la planta viva, digamos, y seca también, antes de producirse ningún tipo de elaboración con esa planta, con esa flor, con ese cogollo, va a estar en forma ácida, ¿no? Lo cual luego, a través, la mayoría de las veces, al calentarse, ¿sí?, se decarboxila esos ácidos fitocannabinoides de forma no enzimática y generan lo que son las moléculas que conocemos: el THC, tetrahidrocannabinol, el CBD, cannabidiol, y otros fitocannabinoides que también están en la planta, como son el cannabinol, CBN, cannabigerol, o CBG, cannabicromeno, o CBC, ¿no? Estos últimos se vienen investigando. Hoy en día hay una gran investigación científica, sobre todo a nivel preclínico, de cada uno de estos fitocannabinoides y sus efectos, ¿no? Entonces es algo que tiene un campo enorme de investigación al día de hoy. Y bueno, estos fitocannabinoides, que en su principio son ácidos y luego pasan a ser decarboxilados a través del calor, cada uno de ellos tiene efectos en diferentes tipos de receptores, lo cual va a generar diferentes efectos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el THC, sobre todo en el CB1, ¿sí?, y sus efectos van a ser analgesia, sedación, relajación muscular, aumento del apetito, estimulación del apetito, ¿no? Generan los efectos psicoactivos que conocemos, el THC, ¿sí? El CBD no va a actuar específicamente en CB1 o CB2, va a actuar en otros, a través de otros mecanismos,
regulando el sistema endocannabinoide. Y sus efectos van a ser múltiples, a través de múltiples mecanismos. Antiinflamatorio, anticonvulsivante, antipsicótico, neuroprotector, antioxidante, antitumoral. Estos son, sobre todo a nivel preclínico, que ya se conocen los efectos, y falta todavía la evidencia clínica para decir alguna de estas cuestiones, ¿no? Pero se sabe que tiene estos efectos, ¿no? Luego el CBG, por ejemplo, que actúa a nivel de esos receptores, el alfa-2 adrenérgico, la lipoxigenasa y el 5-HT, genera esos efectos: antiinflamatorio, analgésico, antipsicótico y antidepresivo. El CBC en el COX-2, antiinflamatorio y analgésico. Y el CBN en el CB2, efecto antiinflamatorio y anticonvulsivante, ¿no? Entonces vemos que son múltiples los receptores y los efectos de este full spectrum, ¿no? del aceite de planta entera. Y acá vemos el cannabidiol específicamente, ¿no? Que con ese título un poco gracioso de la molécula promiscua, el CBD, porque justamente no actúa directamente sobre el sistema endocannabinoide, los receptores CB1 y CB2, sino que actúa a través de otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, anulando la enzima que degrada los endocannabinoides fisiológicos propios, ¿sí? Actúa a través de otros receptores, ¿no? En GPR5, en la epilepsia, GPR3, GPR6, en la ansiedad, en la depresión, en la esquizofrenia. El 5-HT1, que hoy hablaba Julia, ¿no? En la depresión, en la ansiedad. Actúa inhibiendo el CB1, ¿sí? En esto de que contrarresta los efectos psicoactivos del THC. Bueno, el CBD actúa a través de esa manera, ¿no? Inhibiendo. Y en otros receptores generando estos otros efectos, ¿no? Entonces vemos que hay multiplicidad de receptores donde actúa el cannabidiol y por diferentes mecanismos, ¿no? Esto es importante para poder ver la dimensión y la evaluación que tenemos que hacer de estos efectos. Y acá vemos un poco más el CBD en esos diferentes receptores, en la membrana celular, cómo va generando, por un lado, la inhibición de la prostaglandina y activa la anandamina, ¿no? Ya sea a través de la inhibición de la enzima que la degrada o a través de otros mecanismos. Y esto va a generar una disminución del dolor, de la nocicepción, y una disminución de la inflamación. Después tenemos los terpenos, ¿no? y el famoso efecto séquito, que lo que quiere decir efecto séquito es que es un efecto sinérgico, o sea, que aumenta, o sea, el compuesto de todos estos compuestos de la planta, juntos aumentan los efectos, ¿no? De los fitocannabinoides aislados. Por ejemplo, el betamirceno, ¿no? A través del receptor alfa-2 adrenérgico, es un opioide endógeno, estimula los opioides endógenos, ¿sí? Y inhibiendo la COX-2, inhibe la prostaglandina, lo cual en forma sumatoria genera este efecto analgésico, antiinflamatorio, cuando van juntos el THC y el CBD, ¿no? El betamirceno. El alfa-pineno, por ejemplo, que es otro de los terpenos que puede estar presente en la planta, inhibe la acetilcolinesterasa. El beta-cariofileno estimula el receptor CB2. Y el alfa-limoneno estimula el 5-HT1, ¿sí? Y a través de estos mecanismos, lo que hacen es disminuir el efecto cognitivo que genera el THC, o sea, el efecto psicoactivo psicógeno, ¿no? Entonces vemos que los terpenos también van a estar actuando y generando efectos para luego poder evaluar el efecto final en el paciente, ¿no? Y este es un cuadro muy conocido que simplemente tiene los diferentes fitocannabinoides y los diferentes efectos, ¿no? Este era el CBD Full Spectrum. Como dijo Julia hoy también, hay otra forma de presentar
presentación, ¿no? Las de amplio espectro, broad spectrum, que son todo el extracto, pero lo que le quitaron es el THC, ¿no? O sea que no tiene THC. El CBD Full Spectrum sí tiene THC, como decía Julia hoy, en general dentro de 0,3-0,4%. Y después está el CBD aislado o isolate, que solo tiene la molécula de CBD, es una sola molécula. Y bueno, entrando un poco en lo que es el sistema endocannabinoide, ¿no? Cómo fue a lo largo de la historia descubriéndose diferentes componentes de este sistema. En 1988 se descubrió el receptor CD1, a partir de lo cual se empezó a ampliar toda la investigación y entender que era todo un sistema endocannabinoide, ¿no? Después la anandamida, que es un endocannabinoide, una molécula propia de este sistema. El receptor CD2, la 2AG, las enzimas que degradan a los endocannabinoides. Y después se empezó a descubrir también otros componentes que no participan directamente del sistema endocannabinoide, sino que actúan en forma indirecta, ¿no? Como otros tipos de canales, otros receptores, ¿sí? El síndrome de deficiencia endocannabinoide, que lo vamos a detallar un poco más ahora. Y lo que se llama actualmente, y cada vez se le está dando más investigación, lo que es el endocannabinoidoma, ¿no? Que es el sistema endocannabinoide y a su vez ampliado a todas las otras receptores, moléculas, incluso el microbioma intestinal, cómo interactúa todo esto, ¿no? en el organismo. O sea que se pueden dar cuenta de la alta complejidad que lleva poder entender claramente cómo funciona este sistema endocannabinoide, porque tiene muchas influencias de otros sistemas fisiológicos. Entonces, para sintetizar, es un sistema fisiológico que tienen todos los organismos vertebrados que regula la homeostasis interna. O sea, está en una constante búsqueda del equilibrio interno, ¿no? Y está formado por endocannabinoides, moléculas propias, la anandamida y el 2AG, las enzimas que la sintetizan y la degradan, receptores específicos, y acá me pasa que no veo por la barra que tengo acá abajo. A ver ahora sí. Aquí está el CB1, sobre todo en el sistema nervioso central, también en intestino, piel y varios órganos internos. El CB2 en el sistema nervioso periférico, ¿no? Sistema inmunológico, el metabolismo y también varios órganos internos. O sea que está repartido. A ver, ahí. Este es otro esquema parecido al que mostraba Julia hoy, de los diferentes lugares donde se encuentran estos receptores específicos del sistema endocannabinoide, ¿no? Pero que no nos podemos regir solamente por esto, por lo que decíamos antes, porque tiene una gran influencia de otros receptores y otros sistemas. Entonces, esto me parece algo importante entender, cómo actúa en lo que es la sinapsis, ¿no? Porque los endocannabinoides y también los fitocannabinoides de la planta van a actuar en esto lo que es la sinapsis neuronal, ¿no? En el encuentro de dos neuronas, en el espacio de comunicación entre esas dos neuronas, ¿sí? Que en general la comunicación es a través de neurotransmisores, ¿no? La neurona presináptica libera a ese espacio sináptico determinados neurotransmisores que van a llegar a la neurona postsináptica y van a activar determinados receptores, lo que desencadena toda una cascada de efectos en la neurona postsináptica y eso genera una señal, tanto química como eléctrica. Los endocannabinoides, o cannabinoides en general, se producen a demanda, ¿no? Los endocannabinoides se producen a demanda. En la neurona postsináptica, o sea, donde va a llegar el neurotransmisor, ahí se producen a demanda, o sea, según la necesidad del momento. Y no se almacenan, o sea, se producen en el momento.
y van en sentido retrógrado, o sea, no van en el mismo sentido que va la señal neuronal, de la presináptica a la postsináptica, sino que va al revés, de la postsináptica a la presináptica. Y van a actuar en la neurona presináptica inhibiendo la secreción de esos neurotransmisores, ¿sí? Por lo tanto, lo que generan es un control de la liberación de esos neurotransmisores. Por lo tanto, por esto es que se le dice que es neuromodulador, porque controla la excitación neuronal, ¿no? Cuando hay una hiperexcitabilidad neuronal, hay una gran producción de neurotransmisores, una gran liberación de neurotransmisores al espacio sináptico, ahí es cuando actúan los endocannabinoides, produciéndose en ese momento y liberándose al espacio sináptico para ir a inhibir esta liberación exagerada de neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, hacíamos la correlación de que como el sistema inmune protege contra virus y otros patógenos, el sistema endocannabinoide protege al cerebro contra la sobreestimulación, la inflamación y el trauma, ¿no? Cuando sucede un trauma, un golpe, una inflamación, ¿sí? Ahí se empiezan a generar no solo neurotransmisores, sino moléculas inflamatorias. Y los endocannabinoides van a ir a ayudar a disminuir ese efecto inflamatorio y esa respuesta exagerada por sobreestimulación. Por eso también se le dice que es neuroprotector a los cannabinoides, ¿no? Y ahí en la imagen vemos un poco esto que contábamos, ¿no? Y los fitocannabinoides de la planta van a ir a actuar tanto, ya sea en el receptor CB1, en el caso de THC, como a inhibir las enzimas que degradan a los endocannabinoides. O sea, van a permitir que haya mayor estimulación de este sistema endocannabinoide. Entonces, las funciones de estos endocannabinoides, como decíamos en esta regulación de la liberación de neurotransmisores, regulan la sensibilidad de estos neurotransmisores, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, ¿no? La serotonina, la dopamina, el ácido gamma aminobutírico, el GABA, el glutamato. Esto en el sistema nervioso central. Entonces, si pensamos que van a regular la sensibilidad de estos neurotransmisores, el efecto de estos neurotransmisores, sabiendo cuáles son los efectos de cada uno de estos neurotransmisores en el sistema nervioso central, podemos inferir que los cannabinoides endógenos regulan los procesos fisiológicos y que terminan siendo patológicos, como puede ser el dolor, la respuesta inmune, el apetito, la termorregulación, el metabolismo energético, la depresión, la memoria, la fertilidad, ¿sí? Regulando justamente la secreción de estos neurotransmisores. Entonces, se habla hoy en día de que existe en cada organismo un tono endocannabinoide, ¿no? O sea, hay este sistema endocannabinoide y en cada persona va a haber un tono endocannabinoide particular, ¿sí? Individual, que va a reflejar los niveles de estos endocannabinoides, tanto la anandamida como el 2-G como otros. O sea, los niveles, digamos, en sangre, ¿no? Y por otro lado, también va a estar relacionado con la posibilidad de la síntesis y del catabolismo, o sea, de la degradación, ¿no? Cuánto se sintetiza y cuánto se degrada estos endocannabinoides. Y también esto va a determinar cuánta cantidad de receptores cannabinoides tenemos en el cerebro. Todo esto va a determinar el tono endocannabinoide de cada persona. Entonces, si esta función del sistema endocannabinoide estuviera disminuida, se puede deducir que habría un umbral de dolor más bajo, porque este sistema endocannabinoide va a buscar regular
esa activación neuronal que genera luego la sensación de dolor, y al no estar actuando, va a haber un umbral de dolor más bajo. O sea, va a haber ante estímulos menores más dolor, por ejemplo, ¿no? También alteraciones de la digestión, alteraciones del estado de ánimo, el sueño, entre otros sistemas fisiológicos que dependen de este sistema endocannabinoide. Entonces, acá llegamos a un cuadro clínico, digamos, que se postuló uno de los más conocidos investigadores a nivel mundial de cannabis medicinal, que es Ethan Russo, en el 2001. Él plantea en este estudio la teoría, ¿no? Porque hasta ahora es una teoría, pero que tiene mucha correspondencia con la clínica, con lo que vemos en el consultorio, ¿no? Que es esta deficiencia clínica de endocannabinoides, ¿no? Que se basa en un concepto que está también en otros trastornos cerebrales, ¿no? Como puede ser la enfermedad de Alzheimer, que afecta, o sea, tiene una alteración de la cantidad de acetilcolina, los síndromes parkinsonianos, donde está alterada la dopamina. En la depresión está alterada la serotonina, la noradrenalina, ¿no? en deficiencia. Entonces, una deficiencia comparable en los niveles de endocannabinoides podría manifestarse de manera similar en ciertos trastornos que presentan características clínicas predecibles como secuela de estas deficiencias, ¿no? Que hablábamos hoy. Entonces, ahí aparecen, como ejemplo, simplemente 3 diagnósticos, ¿no? 3 patologías que vemos muy frecuentemente, también como consulta en la clínica, ¿no? de endocannabinología, que son la migraña, la fibromialgia y el colon irritable, ¿no? Como 3 patologías paradigma de esta deficiencia clínica de endocannabinoides, ¿sí? Las 3 patologías muestran patrones clínicos, bioquímicos y fisiopatológicos comunes que sugieren esta deficiencia clínica de endocannabinoides como subyacente, ¿no? Como base. Y que además responden adecuadamente a los medicamentos cannabinoides. Estas 3 patologías se asocian muchas veces entre sí, o sea, la persona que tiene fibromialgia muchas veces también tiene migraña, también tiene síndrome de intestino irritable, y así con las otras, ¿no? El diagnóstico es clínico, o sea, no hay elementos bioquímicos ni de laboratorio, ni de ningún elemento paraclínico que nos vaya a dar el diagnóstico, sino que es puramente clínico por los síntomas y signos que vemos en el paciente. Y además hay que excluir otras patologías, ¿no? Siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial, descartando otras patologías que sí se pueden evidenciar, ya sea en estudios radiológicos o en estudios de sangre. Las 3 se asocian mucho a trastornos del estado de ánimo, ya sea ansiedad, depresión o otras alteraciones del estado anímico. Y por ende, muchas veces, en forma prejuiciosa, se las cataloga como psicosomáticos, ¿no? O sea que, lo cual no quiere decir que sean psicosomáticos, a ver, porque muchas veces es la expresión en el cuerpo de afecciones más anímicas, emocionales, psíquicas, ¿no? Que van generando efectos en el organismo. Pero está mal conceptuado, o sea, mal entendida la palabra psicosomático, ¿no? en medicina. ¿No? La medicina se ha convertido en una cosa muy materialista, y si no tengo un examen clínico, un estudio de sangre, una placa que me dé un diagnóstico, muchas veces estos pacientes pueden pasar años antes de que un médico les diga cuál es el diagnóstico, porque justamente al no tener esta evidencia material del estudio, se pasa por alto y no se lo considera en su magnitud, ¿no? Y son patologías que generalmente generan grandes trastornos en la calidad de vida de las personas. Y, como decíamos,
en la experiencia clínica después, las 3 patologías mejoran con los fitocannabinoides. Entonces, todos estos elementos nos hablan de que esta teoría, más allá de que no está la evidencia clínica con los estudios, ¿no? Y todo, en la experiencia clínica siempre llegamos a esta teoría y a entender que quizás el sistema endocannabinoide de estas personas no está funcionando adecuadamente. Y los fitocannabinoides nos ayudan a compensar, a regular, a estimular este sistema endocannabinoide. Pero claro, esto presenta una dificultad, ¿no? Porque, como decíamos, este full spectrum es esta cantidad enorme de moléculas que van a actuar en una cantidad enorme de receptores, que van a generar una cantidad enorme de efectos, ¿no? Y esto es una de las cosas, creo yo, principales que al día de hoy está generando grandes dificultades para la investigación clínica, para que se le dé la importancia a esa investigación clínica y se logre generar esa evidencia científica que la medicina del día de hoy necesita para avalar este tipo de productos, ¿no? Y de medicamentos. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica, el desarrollo farmacéutico, la investigación a nivel farmacéutico, siempre se ha basado en esto de que una molécula, ¿no? Es específica para una diana molecular, para un receptor específico, y genera un efecto específico. Entonces, el efecto es lineal, ¿no? Es fácil de seguir. Y por eso, todos estos fármacos que hoy en día se utilizan, se generaliza su efecto, ¿no? El omeprazol a la gran mayoría de las personas les produce siempre el mismo efecto. Les disminuye la gastritis, ¿no? Como un efecto particular único, para el cual está indicado. Ahora, con el CBD Full Spectrum no se puede hacer esta asociación. Y eso presenta problemas a la hora de la evidencia, ¿no? Porque se considera que nos aleja de esta posibilidad de determinar un efecto específico, ¿no? Y dificulta la investigación. Pero también hay que poder verlo desde esta concepción de que es multiobjetivo, o sea, es un perfil farmacológico aditivo, o sea, que se suman los efectos entre ellos, y consistente, ¿no? Porque el riesgo asociado con el enfoque reduccionista, esto que decíamos, un objetivo, una enfermedad, es subestimar la complejidad de la vía biológica que implican las enfermedades humanas, ¿no? Por eso la investigación preclínica en animales no se puede trasladar directamente al humano, porque el humano es mucho más complejo que un animal en su funcionamiento fisiológico, pero también en su funcionamiento más psicológico, anímico. Porque los procesos fisiopatológicos son resultado de una interrelación entre muchas moléculas que interactúan, ¿no? Y esto se ve claramente en este sistema endocannabinoide. Entonces esto plantea un desafío, que yo creo que es una de las limitantes que tenemos al día de hoy para que el cannabis medicinal avance, tanto en los médicos estudiando, investigando y indicando cannabis medicinal a sus pacientes, como en el sistema de salud y en esta relación médico-paciente, que en este caso del cannabis medicinal es fundamental. Porque estamos muy acostumbrados al efecto lineal, como decimos, ¿no? Un síntoma, una enfermedad, un fármaco. Pronto, se acabó el asunto. Y a que los pacientes van rebotando a diferentes especialistas que solamente actúan en su patología, en su órgano, al que le corresponde, ¿no? Entonces el paciente está repartido en varias especialidades según el órgano que tenga comprometido. Y esto lo que hace es esta indicación sumatoria de fármacos. O sea, cada especialista le da un fármaco diferente y no hay nadie que lo pueda evaluar en forma integral al paciente, ¿no? Entonces ahí es cuando se generan esta acumulación de fármacos
acumulación de interacciones entre esos fármacos, y realmente el paciente no está logrando tener una solución para su problema de salud. Y entonces el desafío es este, ¿no? Que el cannabis medicinal no es una molécula específica con un efecto específico, es un compendio de moléculas con múltiples efectos. Y en cada paciente, su sistema endocannabinoide, ese tono endocannabinoide que decíamos, va a ser distinto. Entonces, los efectos, estos múltiples efectos, a su vez, en cada paciente va a ser absolutamente distinto. O sea, tenemos generalidades, ¿no? Pero después, cada paciente va a responder, o sea, el efecto final de todas estas moléculas va a ser diferente en cada paciente. Por eso, no hay otra manera de poder encarar la atención con cannabis medicinal en un paciente que cambiando esta mirada súper especializada, dividida en varios profesionales, y es necesario poder tener una mirada integrativa, unificada, un mismo profesional que pueda evaluar los efectos terapéuticos en varias áreas, que es donde va a actuar este sistema endocannabinoide y los fitocannabinoides, ¿no? El dolor, la inflamación, el sueño, el estado anímico, el apetito, el metabolismo, la cognición, la memoria, que son todos elementos que tenemos que poder investigar, profundizar en cada paciente, en cada consulta, porque puede haber cambios en cada una de esas áreas que es importante evaluar para poder ir ajustando esto que decía Julia hoy también, tanto la dosis como el tipo de extracto, de aceite, de producto que va a utilizar la persona. Y la cuestión es que, en definitiva, el cannabis medicinal, creo yo que está proponiendo, desde todo esto que veíamos antes, un cambio en el paradigma en la atención médica, ¿no? Porque no podemos seguir con el mismo paradigma y la misma forma de atención médica. Y además el cannabis medicinal llegó para quedarse, ¿no? Porque los pacientes mismos son los que lo reclaman, lo buscan, lo necesitan, porque conocen a otro paciente, un amigo, un familiar, que está tomando, que le está haciendo bien, que ha mejorado su calidad de vida, y va a querer probar, va a querer ver el efecto en sí mismo. Y esto va más allá de si el médico lo indica o no lo indica, si el sistema de salud lo incluye en sus prestaciones o no lo incluye. Eso es irrelevante a la hora de que un paciente salga a buscar un producto de cannabis medicinal porque está teniendo una necesidad de salud, ¿sí? Entonces, esto va a seguir avanzando por los pacientes, ni por los médicos, ni por el sistema de salud. Son los pacientes los que, hasta el día de hoy, y va a seguir así, hacen que el cannabis medicinal necesariamente tenga que avanzar, tanto en su investigación científica, como en la cantidad de médicos que lo indiquen, y el sistema de salud integrándolo. Entonces, yo creo que esto es un desafío para tanto el sistema de salud como los médicos, de tener que ayornarse, de tener que conocer, investigar, aprender sobre estos efectos del cannabis medicinal, ¿no? Y yo creo que hay que aprovechar la oportunidad como en este cambio de paradigma, de que venimos de una salud centrada en la enfermedad, más que en la salud, centrado en el fármaco, más que en el paciente, y la oportunidad de poner al paciente en el centro y su necesidad, porque es necesario salir de este enfoque centrado en la enfermedad del fármaco y poner el foco en la persona y cómo vive la persona su enfermedad, su no salud, el proceso que está atravesando, ¿no? Y cómo afecta estas diferentes áreas en las que el sistema endocannabinoide actúa. Y para poder conocer todas estas afecciones, todas estas áreas, el médico necesita generar una relación de confianza,
porque no hay otra manera que hacer un seguimiento periódico y acompañar ese proceso, porque esto es un proceso, esto no es una sola indicación un día y ya no te veo más, y no, porque ahí estamos perdiendo la posibilidad de justamente ir ajustando tanto la dosis como el tipo de cannabis en la proporción THC-CBD para lograr el máximo beneficio. Y esto es importante que los médicos puedan tener esa visión más integral, ¿no? Porque acá está lo físico, pero también lo mental y lo anímico. Entonces es fundamental poder integrar esa visión en la atención médica. Y la evaluación y el seguimiento es fundamental para que el éxito terapéutico, o sea, lograr el mayor beneficio con la menor dosis necesaria. Para eso es fundamental la evaluación. Porque siendo un compendio de tantas moléculas, con tantos efectos, que a su vez son particulares en cada persona, es fundamental la evaluación periódica, ¿sí? Para poder evaluar todas esas áreas del sistema endocannabinoide. E ir ajustando la dosis de menos a más, como decía Julia, que va a ser específico en cada paciente. Tenemos un esquema general de esas dosis que hablaba Julia hoy, pero luego siempre vamos a empezar con una dosis baja porque hay pacientes que quizás no es necesario llegar a esas dosis pautadas. Con menos dosis ya está teniendo un beneficio y el paciente se encuentra bien con esa dosis. Entonces, no precisamos seguir aumentando. Por eso es necesario este seguimiento, ¿no? Periódico, porque lo vamos a ir haciendo en conjunto con el paciente. En la medida que el paciente vaya relatando los efectos, vamos a ir lentamente aumentando esa dosis, hasta encontrar los efectos beneficiosos. No quedarse cerrado a una dosis específica, según la patología. Porque además los pacientes muchas veces no llegan con una sola patología, llegan con varias. Entonces, poder encontrar una dosis que logre un efecto general es individual, ¿no? Y además esto nos va a permitir, más allá de que empecemos de repente con un CBD full spectrum, que son estos productos que tenemos hoy en plaza, ¿no? El CBD al 5%, también está el CBD aislado, pero centrándonos en este full spectrum que tiene todas las moléculas de la planta, no va a ser lo mismo un CBD al 5% como un 1 a 1, que le decimos que tienen la misma cantidad de THC que el CBD, como otras posibles variaciones, ¿no? Como puede ser el doble de CBD que THC, o el doble de THC que CBD. Ahí hay un gran abanico de posibilidades de acción, ¿no? Según el paciente, según la necesidad del paciente y según esta evaluación periódica, teniendo la posibilidad de elaborar productos con diferentes proporciones THC-CBD, tenemos la posibilidad de ajustar y encontrar cuál es el mejor cannabis medicinal para cada persona, ¿no? Según su necesidad. Y además, es muy importante este aumento progresivo y lento, paulatino, para evitar los efectos adversos. Cuando indicamos una dosis alta de entrada, muchas veces podemos tener efectos adversos por, ya sea los efectos psicoactivos del THC, cuando los productos tienen THC, que puede generar molestias, puede generar dificultad en el funcionamiento, ¿no? Puede generar mareos, pérdida de equilibrio, sensación, ¿no? como de estar en las nubes, bueno, el efecto psicoactivo para los que lo conocen. Pero que muchas veces son molestos, ¿no? En personas sobre todo añosas o que tienen otras patologías. Es importante tener en cuenta estos efectos adversos. El THC, por ejemplo, puede tener efectos adversos, por ejemplo, en una patología muy frecuente que es la hipertensión arterial. Puede generar un pico de hipertensión arterial, puede generar taquicardia, puede generar, esto que decía Julia, una crisis de ansiedad, según la dosis. Por eso es importante siempre empezar con dosis baja. Y apenas vemos
que empiezan a aparecer algún efecto adverso, detener ese aumento de la dosis, disminuir la dosis y en general rápidamente este efecto adverso disminuye en la medida que se disminuye la dosis. Y ahí hay que evaluar si cambiar esta proporción THC-CBD porque, por ejemplo, el THC está generando algún efecto adverso. El CBD puede tener efectos adversos, puede tener, como por ejemplo, lo que es la hipotensión ortostática, o sea, al levantarse, sobre todo en personas añosas, ¿no? Con un sistema cardiovascular frágil, al levantarse bruscamente les puede dar un mareo, les baja la presión de golpe, y eso puede generar hasta caídas, ¿no? Entonces, también hay que tener atención en eso. Puede generar alteraciones digestivas, a veces se tolera mal, puede generar náuseas, vómitos, puede generar estreñimiento o diarrea, que muchas veces son efectos que suceden al inicio de los tratamientos y luego el cuerpo de alguna manera se va adaptando y esos síntomas retroceden, ¿no? Siempre les aclaramos esto a los pacientes, ¿no? Que esos efectos adversos pueden aparecer y en ese caso disminuye la dosis a la dosis anterior, ¿no? Antes de que empezara con esos efectos. Además, el seguimiento es importante por esta posibilidad que tiene el cannabis, ¿no? de estar actuando en todos esos receptores, nos va a posibilitar ir disminuyendo esa polifarmacia. De a poco, ¿no? Siempre decimos, antes de empezar a disminuir la medicación, esperemos a tener los efectos positivos, los efectos beneficiosos. En ese momento, cuando estamos encontrando una dosis que nos genera un alivio de los síntomas, ahí es cuando nos podemos plantear empezar a disminuir esa otra medicación, esos otros fármacos. Y siempre lo ideal es en conjunto con su médico tratante. O sea, que su médico tratante esté en conocimiento de que la persona está en tratamiento con cannabis medicinal, con un médico especialista en el tema, y que le advirtió tanto de los efectos adversos como de la posibilidad de medicación, pero que es importante que el médico tratante también se comprometa y vea los efectos beneficiosos del cannabis y la decisión se tome en conjunto, ¿no? Esto no es una medicina en contra de otra, ni contraponer un medicamento con otro. Esto es, el centro tiene que ser el paciente. El beneficio es por el paciente. Y lo que sea mejor para el paciente es lo que va a ser lo más importante, ¿no? Y los médicos, estando al servicio de ese paciente, tenemos que buscar eso. ¿Qué es lo mejor para este paciente en concreto? Y en conclusión, ¿no? Por eso hablamos de un cambio de paradigma en el modelo de atención. Hoy en día, esto pautado de los 15 minutos de atención médica, se pueden imaginar que poder evaluar tanto en la primera consulta como en las consultas de control, todas estas áreas, el dolor, el sueño, el estado anímico, la inflamación, etcétera, las interacciones medicamentosas, es muy difícil poder hacerlo en 15 minutos, ¿no? Entonces, creemos que es necesario empezar, ¿no? Esto es un comienzo, está empezando, y creo que hay que plantearse de alguna manera un cambio en el sistema de salud y en el modelo de atención médica, ¿no? Muchas gracias por su atención y estoy a las órdenes por preguntas que puedan haber. Muchas gracias, Mariano, por tu participación y tu aporte. De nada. Te están dejando algunos comentarios en el chat. No sé si querés sacar la presentación para poder verlo. Ah, sí. A ver. Vamos a algo de acá. No, esto no. Pausar. Ahí va. ¿Salió ya? No.
No, sigue. Dejar de compartir, acá encontré. Ahí, ahí. Muy bien, bueno, parece que quedó claro. Me alegro que haya quedado claro. Sí, parece que sí. Bárbaro. Bueno, muchas gracias una vez más y también le agradecemos a la doctora Julia. Gracias a todos los que participaron. Y bueno, la conferencia quedó grabada y entre mañana y el lunes le estaremos enviando el link por si quieren volver. Bárbaro. Te silenciaste ahí, Sofía. Sí, y comentarles que en julio vamos a tener otra conferencia también, pero bueno, toda esa información les va a estar llegando por mail. Bárbaro, genial. Gente de Brasil también. Los saludo. Sí, hay gente de Brasil, de Paraguay y de Venezuela, que estuvieron comentando hoy más temprano. Ahí va. Buenísimo. Saludos a toda Latinoamérica, entonces. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Sofía.